Les damos la más cordial bienvenida a este webinar donde vamos a platicar acerca de las nuevas actualizaciones sobre la Declaración Anual 2022, que ya está próximo a vencernos su presentación. Y déjenme platicarles que este webinar lo hemos dividido en dos sesiones. Esta primera sesión está muy enfocada a todos los cambios que estamos revisando y estamos sufriendo, ¿no? En cuanto al formato, en cuanto al aplicativo. Y el día de mañana tendremos una sesión donde veremos ciertos casos y consideraciones que debemos de tomar en cuenta para el cálculo anual y que va de la mano con el llenado de esta declaración anual, ¿no? El día de hoy tengo el gusto de compartir escenario con Uriel Olvera, quien también es socio de Consultoría de Cumplimiento Fiscal de SCAT. La agenda que tendremos el día de hoy es como sigue, ¿no? Vamos a platicar sobre el plazo, ¿no? Para presentar esta declaración anual, la relación que tenemos con el DICIF, ¿no? La Declaración Informativa de la Situación Fiscal, quiénes son los sujetos obligados, vale la pena que hagamos un repaso sobre esto, todos los principales cambios que tenemos en la estructura de la declaración anual, los estados financieros que tenemos que incorporar ahora, ¿no? Ya tenemos que incorporar 4 estados financieros, las variaciones y las notas aclaratorias sobre las mismas, que también es algo relevante para esta declaración 2022. Toda la implicación de la información que yo revelo en la declaración anual, qué consecuencias tendría, ¿no? Para que estemos nosotros conscientes de ello. La problemática que todos hemos estado enfrentando ahorita, ¿no? Con el aplicativo, ¿no? Para su presentación y su elaboración. Y ciertas recomendaciones, ¿no? Que nosotros como firma les hacemos a nuestros clientes y amigos para poder presentar la declaración anual, ¿no? Ahora bien, iniciando ya con este tema, y déjenme decirles que van a encontrar ustedes el chat de preguntas y respuestas donde podrán colocar ahí sus preguntas y al final de esta presentación designaremos un tiempo, ¿no? Para poder ir respondiendo a cada una de ellas, ¿no? Entonces, iniciando ya con este tema de la declaración anual, nada más como recordatorio, sabemos que el fundamento de esta declaración se contempla en la fracción 5 del artículo 76 de la Ley de Renta, la fecha límite que se establece para la presentación de la declaración anual de personas morales es el 31 de marzo, ¿no? Sería el 31 de marzo del 2023. Sin embargo, como sabemos, como este plazo, el 31 de marzo, cae en día viernes, vamos a poder presentar esta declaración hasta el día 3 de abril del 2023. Esto conforme a lo establecido en el artículo 12 del Código Fiscal de la Federación. Esto es importante recalcar porque si ustedes ven toda la documentación y todo lo que expone el SAT dentro de la página, ¿no? Vemos que la fecha es el 31 de marzo, sino tenemos la posibilidad de presentarlo hasta el día 3 de abril, sin ningún problema. Sobre este tema de la obligación de presentación de la declaración anual, déjenme platicarles que hemos tenido ciertos problemas, como es un formato nuevo, ¿no? Que se lanzó por parte de la autoridad fiscal. Realmente, como es algo reciente, se están teniendo problemáticas, ¿no? Por ejemplo, hemos visto en la experiencia, ¿no? Que hay contribuyentes, sí, la regla general, como ya indiqué, es el día 31 de marzo, ¿no? Que se puede ir hasta el 3 de abril. Sin embargo, hay contribuyentes que a lo mejor están dentro de un proceso de liquidación y los plazos para presentar las declaraciones anuales son diferentes. O si tenemos alguna fusión y demás, pues tenemos ejercicios irregulares, ¿no? Entonces, ellos ya están anticipándose y utilizando este formato y estamos teniendo complicaciones, sobre todo en el tema de liquidaciones, ¿no? Donde saben que pues, cuando se inicia el proceso de liquidación se tiene un ejercicio irregular donde se presenta una declaración anual y posteriormente se tienen que hacer esos pagos semestrales y esa declaración anual, digamos, durante todo este proceso de liquidación que tenemos que ir presentando el día 15 de enero de cada año. En estos casos hemos tenido dificultades para su presentación porque el aplicativo considera que ya presentamos a lo mejor la declaración del ejercicio irregular o no nos están arrastrando la información que viene de todo el periodo de liquidación de las personas morales. Entonces, esa es una primera problemática en cuanto a la fecha de presentación para poder cumplir y el uso de este aplicativo, ¿no? Ahora, yo en un inicio les comentaba la relación que tenemos de presentar esta declaración anual junto con el DICIF o el ICIF, ¿no? La Declaración Informativa de la Situación Fiscal de los Contribuyentes, que se encuentra regulada en el artículo 32H del Código Fiscal de la Federación. ¿Quiénes son los obligados? Y va a ser importante considerarlo porque este año, para presentar mi declaración anual,
tengo que incluir el archivo, ¿no? Que trae toda la información del DICIF, ¿no? Y si no, pues no puedo presentar la declaración anual, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los sujetos que se encuentran obligados a presentar el DICIF, ¿no? En primer término, son todas aquellas personas morales que tributan en el título 2 de la Ley del Impuesto sobre la Renta y que el año anterior obtuvieron ingresos acumulables de 974.653.950 pesos. Otro supuesto de obligación para presentar esta declaración son aquellas empresas bursátiles, ¿no? Que tienen acciones colocadas entre el gran público inversionista. También las empresas que tributen bajo el régimen opcional de grupos de empresas, ¿no? De personas morales. Y otros supuestos que también se contemplan son todas aquellas entidades que son paraestatales en términos de la regulación de la Administración Pública Federal. Las personas morales también residentes en el extranjero que tengan en México operaciones y que generen un establecimiento permanente, también por esas actividades que son atribuibles a este establecimiento permanente, tienen que presentar este DICIF. Este supuesto no implica el volumen de ingresos que tengan, sino con el hecho de tener un establecimiento permanente me encuentro obligado a presentar esta declaración informativa. Ahora bien, otro supuesto que también ha existido ya, ha estado regulado desde hace años, es cuando una persona moral residente en México realiza operaciones con residentes en el extranjero. Este ya es un requisito, ¿no? Donde el cual yo tendría la obligación de presentar esta declaración informativa de la situación fiscal. No sé si recordaban que hasta hace un par de años existía también el DICIF simplificado, ¿no? Y era aplicable a estos supuestos, al supuesto de ingresos, ¿no? Entonces, ahora únicamente tenemos la regla 216.3 que me dice que si yo estoy en este supuesto, ¿no? Donde yo tengo que presentar el DICIF por tener operaciones con empresas residentes en el extranjero, lo que me indica es que si estas operaciones son de 100 millones para abajo, no tendría la obligación de presentar este DICIF, ¿no? Entonces, eso es algo importante y algo que yo también quiero recalcar es que nos dice operaciones con residentes del extranjero, no me indica si son ingresos acumulables o deducciones autorizadas, sino las operaciones realizadas durante el ejercicio 2022, ¿no? No me tengo que ir a un año atrás, ¿no? Si no son las propias del 2022, ese va a ser el parámetro para identificar si estoy obligado o no a presentar este DICIF. Otro supuesto, que este es un supuesto nuevo, y esto nuevo entró en vigor en 2022, que es ahorita donde estamos viendo estas repercusiones, ¿no? Tanto para el anual y para presentar el DICIF, es los contribuyentes que sean partes relacionadas de los sujetos que se encuentran obligados a presentar dictamen fiscal, ¿no? A dictaminar sus estados financieros desde una perspectiva fiscal en términos del 32A del Código Fiscal de la Federación. Estas partes relacionadas se encuentran obligadas también a presentar DICIF. Así se establece en el Código Fiscal de la Federación. Sin embargo, en términos de la regla 216.5 de la Resolución Miscelánea Fiscal, nos dice que yo solo voy a estar obligado, si estoy en este supuesto, a presentar el DICIF si las operaciones que yo realizo con mi parte relacionada por cuestiones de actividades empresariales no excedan de 13 millones, quedo yo relevado a la presentación del DICIF, que la verdad son rangos bajos de operación, ¿no? Y también nos indica que si estamos hablando de servicios profesionales, solamente si no excede de 3 millones de pesos, ¿no? Entonces, como ya les había indicado, son más contribuyentes que están obligados a presentar esta declaración informativa de la situación fiscal, además de que, como si les indicaba, este DICIF simplificado que conocíamos hasta el 2020, ¿no? 2021, ya no más existe, ¿no? Entonces, para que lo vayamos considerando, ¿no? Ahora bien, ya entrando en materia y platicando sobre los principales cambios que se reflejan ahora en este aplicativo, en este formato y las consideraciones que debemos tener en mente a la hora de elaborar nuestra declaración anual, que yo los invitaría ya a empezar a jugar con el aplicativo porque se van a dar cuenta que hay, además de lo que les vamos a platicar aquí a ustedes, cada caso en particular van generando ciertas distorsiones o ciertos problemas en su llenado, entonces sería bueno anticiparnos y empezar a revisar lo que tenemos. Porque como ya les indicaba, es un formato reciente, ¿no? Se publicó el 20 de diciembre del 2022 y ahorita estamos con prueba y error, ¿no? Viendo qué tantas dificultades estamos teniendo en la presentación de esta declaración, ¿no? Entonces, las modificaciones principales que se hicieron respecto del año anterior y respecto de los cambios que normalmente sabemos cómo es la estructura de una declaración,
En primer término, les podría decir en cuanto a los ingresos acumulables, conceptos adicionales que se van integrando. Ustedes saben que desde el año pasado y un par de años se empezaron a segregar estos conceptos donde la autoridad nos pone específicamente el tipo de ingresos acumulables. Se incluyen conceptos como la utilidad fiscal en enajenación o cesión de cartera. No me distingue si es una cartera vencida, no me distingue si es entre partes relacionadas. En este momento ya tenemos ese concepto adicional, ¿no? Para incluir dentro de la declaración anual, ¿no? También nos incluyen la ganancia por operaciones referidas al tipo de cambio, ¿no? Entonces recuerden que a partir de hace un par de años hubo una modificación en donde nos indican también que así como la pérdida cambiaria hay un tipo de cambio, ¿no? Para toparla, también lo tenemos para el caso de la utilidad cambiaria, donde claramente también se ve reflejada, ¿no? En nuestra declaración anual y tengamos cuidado en revisar los límites, ¿no? Los importes mínimos, que es aquí en este caso de acumulación, ¿no? Para este concepto de las utilidades en cambios y dicho sea de paso, de la utilidad cambiaria devengada, ¿no? Ahora bien, en cuanto a las deducciones, ¿qué cambios podrían ser importantes que les podemos platicar a ustedes, ¿no? En tanto los conceptos que se segregan y se deben de incorporar los importes, ¿no? Para cada tipo de gasto que vamos teniendo o deducción autorizada al ejercicio, se incluyen estos tres conceptos, ¿no? Pagos del derecho especial de sobreminería, pagos de peaje y castigos. Déjenme decirles que cada semana, cada día, vamos viendo que este aplicativo va evolucionando y el SAT lo va mejorando y lo va perfeccionando y va teniendo ciertos cambios, ¿no? Entonces, es probable que de ayer a hoy incluso pueda haber todavía ajustes, ¿no? Para que lo vayan considerando y teniendo en cuenta, ¿no? Otro rubro que también sufrió modificaciones y hay que considerar es el tema de la deducción de inversiones. Ahora la deducción de inversiones se despliega ya una serie de subgrupos, ¿no? Para cada tipo de activo fijo en el que el contribuyente va a tener que ir segregando, ¿no? La depreciación fiscal, ¿no? Entonces, las inversiones se van a segregar, ya saben, en activos fijos, gastos, cargos diferidos, gastos en periodo prooperativo, ¿no? Pero en cuanto a los activos fijos, tenemos toda esa segregación, ¿no? Entonces, como pueden ver ahí en su pantalla, ¿no? Automóviles, computadoras, dados, troqueles y demás. Esto va de la mano también conforme a la estructura de la ley de renta en cómo vamos dividiendo, ¿no? Los activos, ¿no? Entonces, es importante que hagamos la selección adecuada del activo porque de ahí la autoridad va a tener elementos y va a poder identificar cuáles son, dependiendo del activo que yo estoy seleccionando, las tasas máximas de depreciación a las cuales yo tengo el derecho de ejercer esa deducción fiscal, ¿no? Entonces, consideremos muy bien qué información estamos metiendo aquí en nuestra declaración porque como pueden ver ustedes, se amplía la información que compartimos con la autoridad fiscal y ella va a tener más elementos, ¿no? Para podernos cuestionar, para poder identificar discrepancias en nuestros cálculos, si es que no hacemos un alojamiento adecuado de las partidas dentro de esta declaración anual, ¿no? Otro tema importante que ustedes pueden ver es que se pone aquí el monto de la inversión, ¿no? Ya que agrego cuál es el tipo de la inversión, el subtipo de la inversión, y también tengo que identificar claramente cuáles son los gastos relacionados, ¿no? Con esa inversión. Recuerden que a partir de 2022, el concepto del monto original de la inversión contenido en el artículo 31 de la ley de renta sufrió ciertas adecuaciones para indicar que, oye, ciertos gastos, ¿no? Adicionales que también se incluyen, ¿no? Para tanto la adquisición del activo fijo como para su puesta en marcha, ¿no? Para esas adaptaciones que requerimos para que pueda estar en funcionamiento, ese tipo de gastos, en teoría, deben de también formar parte de este monto original de la inversión y aquí nos contempla cómo lo debemos de ir incorporando, ¿no? Continuando con estos cambios, otro tema relevante donde también nosotros hemos detectado es el detalle ahora que nos solicitan para determinar todo lo que tiene que ver con el costo de lo vendido, ¿no? Ahora ustedes saben, ¿no? Que el costo de lo vendido para el punto desde la perspectiva fiscal utilizamos el sistema de costeo absorbente, ¿no? Entonces ahora nosotros debemos elegir aquí si estamos utilizando el tipo de costeo es sobre la base de determinación de históricos o predeterminados. En esta pantalla estamos mostrando el tema de los predeterminados, donde también vamos a poder elegir cuál es la base de determinación, ¿no?
¿sí? El tipo de costo predeterminado, cómo va a ser, si va a ser un estándar o estamos hablando de costos estimados. Y también me va a desplegar el método de evaluación de los inventarios. Si yo tengo PEPs, ¿no? Primeras entradas, primeras salidas, costo identificado, costo promedio, costo detallista, ¿no? Todo eso lo voy a poder seleccionar y me va a amarrar aquí con lo que es el costo de lo vendido, ¿no? Que de aquí se alimenta evidentemente todo lo que es mi conciliación contable fiscal, ¿no? Todo va de la mano y todo va limpiado. Vamos a ir viendo ahorita más adelante que Uriel nos va a apoyar con este tema de la problemática que vamos observando dentro del llenado de la declaración, que si no incorporamos todos los conceptos, vamos a tener trabas y no podemos seguir avanzando en el llenado. Como pueden ver aquí, ¿no? Pues estas flechas en rojo me impiden continuar, ¿no? Esto rojo me impide continuar con el llenado, además de poder ver esa prellenado de una declaración, en ciertas acciones llega a ser difícil si no cuento con todos los elementos, ¿no? Entonces, otro tema aquí importante, ustedes, como saben, dentro del costo de producción y ventas, se incorpora también la mano de obra, ¿no? La mano de obra directa, ¿no? Aquí esto, ¿de dónde se obtiene? Cuando yo lleno la sección de sueldos y salarios, que recuerden que me tiene que amarrar con los FDIs de nómina, retenciones y demás, ahí mismo nos va a solicitar qué parte de esas nóminas que como contribuyente estamos pagando forma parte del costo del costo de ventas, ¿no? Que forma parte de la mano de obra directa que se incorpora dentro de este costo de producción, o bien cuál forma parte de mis gastos, ¿no? Administración generales y demás, ¿no? Entonces, son importantes estas recomendaciones para que nos amarren bien toda la declaración anual, si no, nuestro costo de ventas no vamos a poder seguir porque vamos a tener discrepancias conforme a lo que tenemos a lo mejor en papeles de trabajo para el llenado de esta declaración, ¿no? Aquí en esta lámina estoy mostrándoles a mí cómo se va a presentar cuando estamos eligiendo el tema de costos históricos, ¿no? Históricos donde igual, ¿no? Voy a seleccionar esta sección y también voy a poder identificar cuál es el método y el sistema, ¿no? Evidentemente que debe ser su absorbente, ¿no? Y aquí y vamos a tener que incorporar el inventario inicial, las compras nacionales, las extranjeras y el inventario final. Todas mis compras extranjeras adecuadamente soportadas, ¿no? Con su legal introducción en territorio nacional, ¿no? Si son la importación, ¿no? Soportada con los pedimentos, ¿no? Y aquí ya podemos identificar cuál es realmente el importe de las mercancías que fueron comercializadas o enajenadas en el ejercicio y con ello ya determinamos el costo de lo vendido, ¿no? Entonces, básicamente en cuanto a las secciones de ingresos, deducciones, costo de ventas, inversiones, yo les diría que son los cambios importantes. Ahorita vamos a ir platicando acerca de la problemática que también se va enfrentando. Y en cuanto a la conciliación contable fiscal, ¿qué tenemos que hacer ahora? ¿Qué nos pide ahora que es algo nuevo, no? Nos pide la conciliación contable fiscal ahora comparada, ¿no? Vamos a tener que presentar el ejercicio 2022 versus el ejercicio 2021. Entonces, esto es un cambio relevante porque vamos a poder ahora, la autoridad tiene mayor visibilidad de los cambios que estamos manifestando en esta llenado, en esta captura de la declaración anual, que inclusive este comparativo también que vamos agregando, también va a tener la posibilidad de, si es necesario, agregar algún comentario, alguna nota, algún tema sobre este tema, algún tema sobre estos cambios que tenemos reflejados ahora en esta declaración anual, se puede realizar. No hay reglas todavía en particular sobre ello, pero se puede realizar. Entonces, no sé, Uriel, si nos quieres platicar un poquito ahora cómo se presenta esto, cómo tenemos este comparativo. Oye, ¿ya vienen cargados los saldos del 2021 o no? Si nos puedes platicar ahorita a nuestros invitados, ¿no? ¿Qué es la problemática que estamos teniendo, no? Gracias, Viviana. Como han visto en la introducción de la plática, nos estamos enfrentando ante un nuevo formato de declaración. Y el SAT cada vez está siendo más proactivo con estos cambios. Recordemos que el cambio anterior tiene relativamente pocos ejercicios, probablemente 3, si no me recuerdo. Y en todos estos cambios que ha habido en los formatos, lo que observamos es que la autoridad busca allegarse de mayor información para todos los procesos de fiscalización que tiene que realizar. Para los que tenemos un poco más de tiempo en estos temas, recordarán que así ha sido históricamente.
dictamen fiscal en su momento, después con la declaración informativa sobre la situación fiscal, y ahora con este nuevo formato de la declaración anual, el SAT va detectando elementos o lo que busca es consistencias en la información que se presente o datos atípicos, y a partir de ahí proveer sus auditorías, ¿no? Entonces, yo les diría, lo que podemos esperar a partir de este cambio de la conciliación son esfuerzos fuertes de fiscalización por parte de la autoridad fiscal hacia el futuro, de tal forma que se vuelve muy importante el que, como contribuyentes, tengamos una idea clara de qué estamos manifestando y ahora sí que no nos pongamos nosotros mismos el pie de cara a un proceso de fiscalización. Cambios relevantes, ya como comentaba Viviana, en cuanto a la de la conciliación contable fiscal, es la presentación de la información comparativa de 2022 contra 2021. De los casos que ya hemos visto con el propio aplicativo, se tiene que cargar la información desde cero. No vemos que se presente la información de manera comparativa, y además nos pide mucho mayor detalle al que estábamos acostumbrados a llenar. Entonces, si nosotros partimos de la propia estructura de la conciliación, vemos que se realizaron cambios significativos. Seguimos partiendo de nuestra utilidad neta, y después nos hablan ahí de dos conceptos que probablemente no sean tan comunes, que incluso no se presentan hoy en día en información financiera en México. Uno es el efecto de la inflación, que debíamos entenderlo como el efecto de la NIF B10, que hay, para los que recordarán, fue un tema que existió hasta 2008, y después, al no existir entornos inflacionarios en México, se eliminó su uso, y bueno, recientemente volvió a sonar un poco, dado los incrementos que hemos tenido en inflación, pero sin llegar a la definición de entorno inflacionario que nos marca esta NIF B10. Si no me recuerdo, hay una inflación acumulada de 26% en un periodo de 3 años, donde ya nos habla de un proceso de recorrección de estados financieros, que lo que implica es reconocer la inflación. Entonces, este primer rubro de efectos de inflación no lo tenemos. Después tenemos el concepto de resultado de la posición monetaria, lo que se conocía como el repomo, que de igual forma tampoco se utiliza actualmente. Una duda más para confirmar si mi audio ya está funcionando bien. Yo sí te escucho ya bien, Uriel. Ok, de acuerdo, gracias. Ya de aquí entramos a lo que conocemos propiamente como la conciliación. Si nosotros lo vemos de primera instancia, decimos, pues se ve una conciliación muy sencilla, ¿no? Ingresos fiscales no contables agrupados, deducciones contables no fiscales agrupadas, y así subsecuentemente con cada uno de los rubros. Ahora, de aquí no es que quede este nivel de información. Por cada uno de estos rubros, la autoridad fiscal creó un nuevo menú, similar a los que ya conocemos de otras declaraciones desplegables. Entonces, por ejemplo, en el caso de ingresos fiscales no contables, nos va a pedir, entre otros conceptos, ajuste anual por inflación acumulable, utilidad cambiaria fiscal, utilidad fiscal en enajenación de acciones y o intangibles, utilidad fiscal por reembolso de capital, utilidad fiscal en enajenación de activo fijo, enajenación de terrenos, anticipos de clientes, intereses moratorios efectivamente cobrados, inventario acumulable del ejercicio, enajenación de bienes adjudicados, que era un concepto que no se tenía, operaciones financieras derivadas, enajenación o cesión de cartera, recuperaciones de cartera de crédito, ingreso acumulable por liberación de reservas. En caso de que no exista el rubro, habría que señalar sin ingresos fiscales no contables y otros ingresos fiscales no contables. Entonces, si nosotros vemos de cómo venía la declaración de hace 5 años, donde estaba relativamente cerrada, y luego eso nos obligaba a agrupar ciertos conceptos, ahora este detalle lo vemos que es mucho
tiene mucho más rubros para presentar información. Y pensemos, o sea, cada uno de estos rubros será un enfoque de fiscalización por parte de las autoridades fiscales. Entonces, o sea, sí es necesario prestar mucha atención en el llenado de estos rubros. Ahora, ¿a qué reto nos enfrentamos? En 2021 no teníamos que llenar la información de esta forma. Y ahora tenemos que presentar la conciliación de forma comparativa. Entonces, un reto fuerte que tenemos es que la información que construimos el año pasado la logremos presentar de una forma consistente con la información de 2022. Entonces, de ahí la importancia de tener buenos papeles de trabajo que nos ayuden a hacer esa integración y que nos permitan tener consistencia en la información. En este sentido, uno de los temas que también comentábamos relevantes es que se agregan en el rubro de notas. Al día de hoy, la autoridad fiscal no ha publicado una guía o preguntas frecuentes que nos digan cómo debemos utilizar las notas. O si nosotros consideramos la experiencia que ya hay del DICIF, del dictamen fiscal, debemos que considerar que estas notas se utilizan cuando hay variaciones significativas y nosotros debemos dar una explicación a la autoridad fiscal de por qué esa variación. No es un dato obligatorio, incluso si no se llenan notas, se puede enviar la declaración sin ningún problema. Pero sí pensemos aquellos casos donde pueden ser útiles de cara a que nosotros le demos información suficiente a la autoridad para, aún habiendo un proceso de fiscalización, la información sea clara, ¿no? Y no nos empantane o no nos introduce. Si nosotros seguimos avanzando con los rubros, por ejemplo, vamos a ver deducciones contables no fiscales, que aquí les diría son conceptos más tradicionales o más comunes a todo el tipo de contribuyentes. Tenemos costo de venta contable, depreciación contable, amortización contable. Probablemente conceptos no tan comunes o atípicos, o sea, pérdida contable en enajenación de acciones y intangibles, pérdidas en participación de subsidiarias, bienes adjudicados también tenemos, estimación preventiva para riesgos crediticios. Entonces, o sea, vayamos identificando, o sea, todos estos conceptos, cuáles son nuestras áreas de riesgo para procesos de fiscalización. Uno de los temas importantes que cambió para este ejercicio 2022 fue el tema de créditos incobrables. Entonces, también el SAT se quiere allegar de esa información. ¿Cómo está manejando el contribuyente la deducción de créditos incobrables? Seguimos avanzando, después vamos a ver que tenemos deducciones fiscales no contables. De aquí es de los conceptos típicos que nos pide la autoridad desglosar: depreciación fiscal, amortización fiscal, estímulos por deducción inmediata, pérdida de enajenación de acciones o intangibles, pérdida fiscal de enajenación de acciones o intangibles, el ajuste anual, por supuesto, el costo de lo vendido. ¿Qué otro tema relevante? Otro concepto relevante que no traíamos en años anteriores: condonaciones, bonificaciones y descuentos sobre la cartera. Que aquí también recordemos un cambio significativo de 2022 fue la precisión que hace la autoridad sobre el uso de las notas de crédito. Y claramente señala que estas solo pueden ser utilizadas en el caso de condonaciones, bonificaciones y o descuentos. Ya no para cancelación de ingresos, que consideramos que también eso viene de una evolución significativa por parte de la autoridad fiscal de ejercicios anteriores, donde por ahí detectó malas prácticas en la emisión de CFDIs y justo ya precisó, notas de crédito solo son útiles para condonaciones, bonificaciones y descuentos, pérdidas por créditos incobrables, operaciones financieras derivadas a tipo de cambio y otras deducciones. Y así seguimos avanzando, ¿no? Después nos vamos a ver con el rubro de ingresos contables no fiscales. Que les diría temas relevantes relacionados también con temas de recuperación de cartera. Son los principales cambios. Y ahora, también vemos que la autoridad
Si nosotros seguimos avanzando en la estructura de la conciliación, hace mucho énfasis en estos conceptos adicionales o no tradicionales, o en cierta medida típicos. Y tenemos, por ejemplo, utilidad fiscal, pérdida de enajenación de acciones, pérdida fiscal antes de enajenación de acciones, ya después nos separa el rubro específico. Y ya en la integración de PTU, si recuerdan ahí, estuvimos en un periodo de transición de cuando tenemos el cambio de la norma que integran a la PTU como parte de la utilidad fiscal, aún como un concepto disminuible como parte de la utilidad fiscal, como que sí está discrepancia, ¿no? ¿Dónde manifiestan la PTU? Y muchos se apostaban en deducciones fiscales no contables, de tal forma que porque incluso había una nota en la propia declaración que nos decía, la utilidad fiscal antes de PTU, de esta declaración por los ejercicios tales y tales, se refiere a la utilidad fiscal después de PTU. Y ya aquí lo precisa eso, ya no es necesario hacer ningún ajuste adicional. Vamos a tener el rubro de PTU pagada en el ejercicio, que aquí recordemos uno de los temas relevantes que tuvimos en pagos provisionales, es que solo nos permitía disminuir la PTU efectivamente pagada en mayo, más no así la PTU pagada en meses posteriores. Y en ese caso lo que nos decía el SAT es tomarlo hasta la declaración anual. Entonces no olvidemos eso, ¿no? Que en esta PTU pagada en el ejercicio debemos de considerar la de mayo y la que se pagó con posterioridad. Y ya de ahí llegamos a utilidad fiscal o pérdida fiscal según corresponda. Y amortización de pérdidas de ejercicios anteriores, que ahí hay una problemática significativa que platicaremos un poco más adelante. En cuanto a estados financieros, también les diría para los que llevamos un poquito trabajando con esto, vamos a decir que la declaración se parece ahora más a un DICIF y nos integran estados financieros que antes la autoridad no veía en general. Va a ser importante cómo el SAT ataque o evalúe estos estados financieros. Ahora, en adición al balance general y al estado de resultados que tradicionalmente se han llenado las declaraciones anuales desde su origen prácticamente, tenemos el estado de variaciones en el capital contable, que recordemos que esta es la construcción, no cómo se va modificando el capital de un ejercicio al otro, cómo se va reconociendo la utilidad o la aplicación de pérdidas, incrementos de capital, reducciones, etcétera. Y el estado de flujos de efectivo, ¿no? Que también tiene sus retos. Les diría que muchos contribuyentes no están familiarizados con su construcción, con su integración. Entonces, ¿cuál es el reto importante aquí? Alinear la información financiera con la información que se manifiesta en la declaración. Porque recordemos, ya todo el SAT se va llegando información de muchas partes, ¿no? Por una parte estamos reportando contabilidad electrónica mes a mes, catálogos, ahora nos dicen, preséntame todos tus estados financieros, no solo los dos muy básicos. Y ahí a partir de aquí, o sea, justo es donde el SAT va a empezar a hacer sus análisis de riesgo, ¿no? Para detonar los procesos de auditoría. Tema también importantísimo, nos piden 2021 y 2022. Entonces, pensemos que también hay, por esa parte se requiere un esfuerzo fuerte de construcción de estados financieros de 2021 y que haya una interacción significativa entre todas las áreas, ¿no? Es finanzas, impuestos, auditores externos, internos, según corresponda, ¿no? Recordemos, yo les diría la palabra clave para las declaraciones desde mi punto de vista es consistencia, ¿no? Entonces, debemos tener la información consistente y correcta. Ahora, en todos los casos estamos obligados a llenar estados financieros. La respuesta es no. Solo estamos obligados a llenar estados financieros si no hay un DICIF o un dictamen fiscal de por medio. Incluso en esos casos, les diría de los ejemplos que hemos construido en el aplicativo de la declaración, parecía que incluso te elimina la conciliación contable fiscal y solo deja que o más bien solo te pide que la presentes a nivel del ICIP y de la declaración anual. Entonces, parecía una ventaja, pero pensemos que ahí
tanto a nivel del ISMIF como de la declaración anual nos va a pedir esta información. Entonces, en cualquier caso, vamos a estar obligados a presentarlo. Estado de flujos de efectivo, lo que nos permite elegir entre el método directo e indirecto según aplique. Aquí recordemos que el método directo nos presenta el estado de flujos de efectivo separados por categorías de cobros y pagos. Y en el caso del método indirecto, partimos con la utilidad o pérdida según corresponde. Entonces, de aquí también habrá, Dios, según sea el tamaño de la empresa, va a que ver con el contralor o con quien corresponda. Cómo se va a integrar esta información. Y yo les diría, parece un tema menor, pero de la experiencia que hemos tenido en otros casos, váyanlo atendiendo, ¿no? La construcción de estado de flujos de efectivo es primordial, porque, como les comento, no es algo que hagamos del día a día en la mayoría de las empresas. Entonces, se vuelve ahí un trabajo importante y que la información coincida, ¿no? En los casos de clientes que se auditen o contribuyentes que se auditen, que la información está alineada con lo que vaya a manifestar en el auditor en los estados financieros dictaminados. Uriel, y aquí algo importante a considerar es que con también el tema de flujo de efectivo, ¿no? Que ahora tenemos que incorporar ya todos los contribuyentes, ¿no? Si yo me voy a dictaminar o voy a presentar DICIP, pues ya lo presentaba, ya se presentaba en ese tipo de información, ¿no? Pero aquí con ello también trae herramientas para la autoridad fiscal para ver cuáles son nuestras cobranzas, cuáles son realmente nuestras erogaciones, para todas aquellas contribuciones en base a flujo de efectivo, ¿no? Digamos, un impuesto al valor agregado, un IEPS, ¿no? Entonces, eso es importante ver también cómo lo incorporamos, porque, como dice Uriel, muchas veces nos hemos dado cuenta que para este llenado, ¿no? de este estado financiero básico, ¿no? De flujo de efectivo, muchas veces se trata de ajustar o se trata, ¿no? Para llegar al dato exacto, porque puede llegar a presentar complicaciones y las repercusiones que se pueden dar por ello, ¿no? Sí, sí, exacto. O sea, anteriormente o incluso con muchos contribuyentes era información a la que no se le hacía caso o quedaba en cierto punto en segundo término. Y ahora, sin duda, la autoridad verá las fuentes de financiamiento de la compañía, ¿no? Pensemos ahí, por ejemplo, si tenemos el caso de devoluciones de IVA, una parte fuerte del proceso de fiscalización y autorización en devoluciones es cómo se está financiando la empresa. Entonces, vemos a una autoridad que a través de esta información busca construir patrones y de ahí definir a quién va a fiscalizar. Como con otros rubros de la declaración, las acciones que aparecen marcadas en rojo son de carácter obligatorio. En dado caso que no aplique, habrá que marcar sin actividades de operación, sin actividades de financiamiento según corresponde. Entonces, como les comentaba, tenemos método directo y el método indirecto para presentar el estado de flujo de efectivos. Estado de cambios en el capital contable no se presentaba. Ahora también lo tenemos que presentar de manera comparativa. Este estado suele ser más usado, les diría, más contribuyentes están familiarizados con el mismo, su construcción es menos compleja que el estado de flujos de efectivo, para que ellos no tengan también empezarlo a construir, ver cómo los diferentes rubros que nos va pidiendo la información, la declaración, porque recordemos que aquí, al presentarse 2021 y 2022 de manera comparativa, implica que nosotros partamos del saldo al final de 2020 del capital y de ahí vayamos construyendo o presentando los diferentes movimientos del capital hasta llegar al saldo final de 2022. Temas importantes, información debe ser consistente. Entonces, lo que nosotros estamos manifestando en el estado de cambios en el capital contable debe coincidir con el capital que nosotros presentamos en el balance general. Entonces, pensemos también en esos cruces. ¿Cómo se va relacionando la información que nosotros vamos presentando en cada uno de los
estados financieros independientes con, o sea, pensemos, o sea, lo que estado de resultados, cae en balanza, toda variaciones en capital contable, cae en el balance general. O sea, pensemos que sí tengan esa relación y sea consistente en la información. La mejor no me escuchan decir mucho esa palabra, pero importantísimo ser consistentes. Notas aclaratorias, ya les comentaba. No hay una guía de qué hacer con estas notas. Pensamos que su uso debiera ser análogo al que tienen en el dictamen fiscal, en el CIF, de explicar variaciones significativas en la información, probablemente operaciones típicas, pero también seamos cuidadosos con su uso, porque recuerden que la autoridad fiscal, a lo mejor soy muy coloquial en esto que les digo, pero parte del supuesto que todo lo que digas por ley será usado en el proceso de fiscalización. Entonces, a diferencia de lo que sucedía a lo mejor hace 10 años, como contribuyentes en general de todos los casos, puestos sobre la renta, seguridad social, etcétera, decíamos, bueno, me dictamino y eso me protege ante una auditoría. Ahora estamos en un escenario totalmente opuesto. El que dictamines, el que tengas ICIF, ahora que presentes la declaración anual, no te va a proteger ante una auditoría y la información que pongas va a ser la causal de la misma, con alta probabilidad. Entonces, sí vigilemos cómo se va presentando la información y qué le decimos a las autoridades. Como les comento, no nos metamos como contribuyentes en los procesos de construcción de la declaración y su envío al SAT. Entonces, si ustedes ven, esta nota está en todos los estados financieros y en todos los rubros. Les diría con conocimiento de causa, no es obligatorio llenarlos. Si no se llenan, se puede enviar la declaración, sí se puede enviar. Pero no dejemos de explorar, ¿no? Si hay algún rubro donde pueda ser útil su uso. Ahora, ¿qué implicaciones tienen todos estos cambios, ¿no? Y yo les decía, pues, ¿cuál es la evolución que ha tenido la autoridad fiscal? Nos pide cada vez más información en las declaraciones. Pensemos tanto de pagos provisionales, pagos mensuales de impuestos. Ahora la declaración anual. Es importante que nos pida información comparativa porque justo la autoridad quiere ver cómo estuvo tu situación en 2021. ¿Qué está pasando en 2022? ¿Hay razonabilidad en tu operación? Ahí también tengamos en mente que uno de los elementos de fiscalización que todavía no ha explorado la autoridad y que veremos sin duda en los siguientes años es el de la razón de negocio. Entonces, ¿cómo se refleja cómo transmitimos a través de la información financiera que estamos manifestando en la razón de negocios? La información financiera que estamos manifestando en la declaración anual, que efectivamente hay una razón de negocios detrás de todas nuestras operaciones. También llevémonos esa idea como parte de este proceso. Por ahí, en el tema de razón de negocio nos habla la autoridad fiscal de integración de un comité que seguramente estará integrado por personal del SAT o familiarizado con el SAT. Entonces, cuando nosotros presentamos estados financieros hay una razón de negocio, se manifiesta claramente cómo está mi operación. No busquemos amarrar cifras, como ya externamos de estado de flujo de efectivos. Luego, como que no es claro el origen de la información, entonces también trabajemos en eso. Pensamos que los cambios a la declaración anual claramente tienen como objetivo el incrementar el proceso de fiscalización. Y tema también importantísimo, vigilar que esté llenado con datos correctos, definitivos,
y conciliados con todas las áreas que corresponden, ¿no? Es que tengan un double check y el visto bueno de las áreas. Problemáticas en su presentación. Ya han dado mucho en esto. Información adicional, información comparativa. Son nuestros principales retos en este año. Ahora, nuestra gran pelea con el SAT, la carga de información. También de aquí, con conocimiento de causa, les puedo decir que a pesar de que el SAT nos diga que va a guardar la información, siguen habiendo errores en sus plataformas, voluntarios e involuntarios, no lo sabemos. Consideremos que la declaración anual también es un aplicativo que tiene una actualización constante, ¿no? O sea, más allá de que ya se liberó una versión, si el SAT ve alguna problemática en el aplicativo, lo va a corregir. La verdad es que con eso actúan bastante rápido nuestras autoridades, pero esas actualizaciones, lo que tenemos como riesgo en los contribuyentes es que se nos borre la información. Entonces, de aquí nuestra recomendación siempre ha sido tener papeles de trabajo de soporte del llenado de la propia declaración. Dado caso de que se nos borre el aplicativo, pues, sí habrá un trabajo de recaptura, pero no de repensado de cómo integrar la información. Y ahora, como todo en esta nueva normalidad, tener conexiones estables de Internet, ¿no? Se vuelve indispensable. Si bien el plazo es hasta el 3 de abril, recordemos que los sistemas siempre se saturan, por más que el SAT habilita una capacidad instalada mayor para todos estos procesos, por alguna razón siempre los contribuyentes excedemos la misma, entonces vigilar, no una recomendación nueva, pero sí tener presente que puede haber riesgos en la carga y borrado de información. Antes de pasar al término de pérdidas fiscales, que les comentará Viviana, de procesos de actualización de información, por ejemplo, de pagos previsionales, lo que hemos visto es que está siendo relativamente ágil la plataforma. El año pasado nos hablando de un periodo de 48 horas. En este año incluso hemos visto que dentro del mismo día incluso se suele actualizar la información, entonces eso nos da cierto confort, pero pensemos que la información oficial es 48 horas para cargar información. Y así pasamos a prácticas. Pues continuando con estos temas, ¿no? Que hemos nosotros enfrentado con el llenado de la declaración anual, otro aspecto que también hemos detectado es que cuando tenemos pérdidas fiscales pendientes de amortizar en fechas anteriores al 2021, no nos reconoce eso, ¿no? Entonces nos está jalando la información, ¿no? Que teníamos hasta el 2021, y esto evidentemente para la determinación de la base del impuesto es realmente importante, y buscar la forma en que el SAT vaya actualizando nuestra información y revisar que hayamos presentado adecuadamente también las declaraciones de los años anteriores, ¿no? Entonces, esta es una problemática que les ponemos sobre la mesa para que vayan revisando, ¿no? Si en el llenado de su declaración se presentan con ello, ¿no? Otro tema que también hemos estado analizando es el tema de la cuenta de capital de aportación. Si bien es un dato, ¿no? Informativo, lo que nos solicita de información el aplicativo es, oye, pues, ¿cuál es el saldo al inicio que yo tenía en el ejercicio? ¿Cuáles son las aportaciones de capital realizadas en el ejercicio? Y como ustedes saben, esto se tiene que ir actualizando, ¿no? Estas aportaciones de la fecha en que se realizaron hasta la fecha de cierre del ejercicio, ¿no? Hasta diciembre. Lo que está haciendo ahora el aplicativo es que ya te hace esta actualización, te está haciendo la actualización de las aportaciones del saldo inicial de esta CUCA. Sin embargo, no te identifica la fecha exacta de la aportación para efectos de esta actualización. Te mete la actualización completa de todo el año, ¿no? Entonces, considera nada más esto porque está inflando los saldos de la CUCA que tienen los contribuyentes, y es una falla que vemos que está presentando actualmente este aplicativo, ¿no? Continuando con otros temas y que debemos de ir considerando, pues también nos solicita más información acerca de la CUFIN, ¿no? Cómo determinamos la CUFIN y evidentemente cómo se integra la UFIN del ejercicio, ¿no? Pues como pueden ver en su pantalla, nos piden todos los datos. Sin embargo, aquí
el aplicativo no nos está actualizando los datos, ¿no? Entonces, nada más para que lo consideren y vean que la forma en que nosotros vamos a tener que lo que presentar es ya metiendo cifras actualizadas. Tenemos que ir viendo cómo va evolucionando este aplicativo, como ya le hemos indicado durante esta charla. El SAT ha estado haciendo actualizaciones y reconfigurando, ¿no? Para ir tratando de corregir, ¿no? Y enmendar todo este tipo de problemas que se están enfrentando, ¿no? Con los contribuyentes. Ahora, no sé, Uriel, ¿qué recomendaciones, ¿no? Recomendaciones para este llenado. ¿Qué le podemos recomendar a nuestros clientes y amigos que nos acompañan? ¿Qué debemos de hacer, ¿no? Que estas actividades previas, además de todos nuestros cálculos anuales, que ahorita Sí. sé que todos están saturados con ello, ¿no? Procesos que desde el año pasado o hace un par de años con estas nuevas plataformas, a lo mejor ya estamos estableciendo, pero creo que este año con toda la información que nos piden cobran mayor relevancia, ¿no? Sí, claro, Viviana, y yo les diría de cara a la grabación del webinar que regresen a este punto y les diría que son un checklist de puntos básicos, ¿no? Que hay que hacer en las declaraciones anuales. No son temas nuevos, ya llevamos un par de años conviviendo con ellos, pero indispensable también abordarlos antes de que, o más bien como parte del proceso de la declaración anual. Tema relevante número 1, verificar que los ingresos acumulables determinados coincidan con los ingresos considerados en pagos provisionales. Aquí un tema muy relevante. Consideramos que pagos provisionales parte de ingresos nominales y la declaración anual nos habla de ingresos acumulables. Y también tengamos presente que no todos los ingresos se manifiestan a nivel de pagos provisionales. Hay ingresos que incluso tenemos que por propia normatividad solo se manifiestan a nivel anual. Entonces, yo les diría, no nos quedemos con esta idea de que la información de pagos provisionales es la definitiva. Cubre el 99,9% del proceso, pero también tenemos que llegar de ingresos nominales a ingresos acumulables. Es muy importante eso. No es que nos hayan cambiado. Sí. Y ahora está más ágil, ¿no? El sistema, ¿no? Que entonces, sí. yo les diría que, como ya platicó Uriel, si hay que necesidad inclusive de corregir los pagos provisionales versus FDIs, las cancelaciones que a lo mejor se hayan hecho, estamos en tiempo, ¿no? Para hacerlo todavía, ¿no? Claro. Y solo para cerrar este punto, no es que nos hayan cambiado el procedimiento de determinación de los impuestos, seguimos partiendo de ingresos acumulables. Entonces, busquemos manifestar la información correcta. Y les diría, no necesariamente tiene que ser coincidente el pago provisional con el ingreso. Los ingresos nominales con los acumulables. Puede haber diferencias cada contribuyente. Ahí tendrá procesos de identificación distintos, pero tengamos eso presente. Un tema importantísimo, pagos provisionales coincidan con el visor de ingresos del SAT. Ahí ya muchos los hemos experimentado, diversos contribuyentes. El gran caballo de batalla al día de hoy son los FDIs. O con esto ya en su momento partíamos con análisis de nóminas, que fue donde empezó el SAT. Cada vez más vemos en invitaciones que se fijan en CFDIs de ingresos, CFDIs de gastos. Últimamente hemos visto ahí un tema relevante en recibos de pago, retenciones. Entonces, sí, ya les decía yo que no iba a cansar de decir la palabra consistencia, ¿no? Busquemos que nuestra información sea consistente, nuestra información fiscal, nuestra información financiera. CFDIs con información financiera. Hay conceptos que no forman parte de esto. Intereses, ganancia cambiaria en algunos casos, pero sí, o sea, tengamos esas conciliaciones listas para todos aquellos que hayan tenido procesos de auditoría. El SAT justo te pide eso, o sea, cómo empatan tus CFDIs contra tus ingresos. ¿Qué ingresos no están manifestados en CFDIs? ¿Cómo te importa? Perdón la interrupción, pero también algo importante, ¿no? Lo que es ingreso, mostrarlo dentro del libro de ingresos, porque muchas veces las empresas, ¿no? Muestran ingresos netos, ¿no? Con algunas deducciones, ¿no? Entonces, en procesos de auditoría, ¿no? Hemos tenido
cierta problemática donde la autoridad está argumentando que, oye, pues no tomaste la deducción, ¿no? A la que tenías derecho porque no está dentro del rubro de deducciones, ¿no? Entonces, nos llegamos a enfrentar a esos absurdos y recuerden que las deducciones, la autoridad, bueno, se considera que son como opcionales, ¿no? Entonces, vigilemos esos detalles para evitar cualquier duda y cualquier tema, ¿no? Ante una eventual revisión, ¿no? Por parte de las autoridades fiscales. Sabemos que hay argumentos de defensa, ¿no? Pero todo eso son focos rojos para la autoridad, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo, Irene. Y también consideremos que para este año un rubro que va a causar ruidos para bien o para mal es la fluctuación cambiaria. Hubo una variación significativa del tipo de cambio de cierre de 2021 a cierre de 2022. De ahí, dependiendo de la posición monetaria de los contribuyentes, hemos visto casos donde hay mucho ingreso por ganancia cambiaria no realizada, otros donde tienen unas pérdidas cambiarias significativas. Les diré, es un punto importante a revisar este año, que esté correctamente determinada. Yo lo veo como un rubro fiscalizable 100% en futuros años. A la autoridad definitivamente le va a llamar la atención ese rubro. Entonces, también tenerlo claro, bien identificado, bien cuantificado. El otro punto que ya anticipaba previamente es el de la PTU. Recordemos, a nivel de pagos provisionales, hasta el ejercicio de 2021 podíamos disminuir la PTU pagada y se iba haciendo el ajuste, ¿no? En función de lo que fuera pagando. En mayo y meses posteriores, 2022 cambió el procedimiento, solo se aplica a nivel de pagos provisionales lo efectivamente pagado. Entonces, tengamos certeza de que estamos considerando a nivel anual esos remanentes no considerados durante el proceso de presentación de pagos provisionales. Y ahora, de aquí también tener claro, lo que podemos considerar es PTU efectivamente pagada, ¿no? También tener claro ahí cómo nos jugó todo el cambio que hubo en bases de PTUs, pero de cara a este proceso, PTU efectivamente pagada es la que se puede disminuir. Y también, ya muchos de nosotros ya estamos muy familiarizados con el visor de nómina, también verificar que nuestra información sea consistente. De ahí recuerden que justo hoy vence el plazo que dio la autoridad para hacer correcciones en CFDIs de nóminas de ejercicios anteriores, bueno, de 2022, no, específicamente. Y esa información cierra hoy con un objetivo específico, que es que la información esté lista de cara a la declaración anual. Ya es una discusión diferente si hacemos modificaciones después. Pagos al extranjero, tener certeza que cumplimos con nuestras obligaciones. Emisión de CFDIs en el caso de que tengan pagos con fuente de riqueza en México. Ahí de estudio de precios de transferencia, considerar que ha estado evolucionando la norma y nos hace referencia a ingresos de ejercicios anteriores. Y también en el anexo 9 de la DIN, considerar que hay disposiciones específicas. Parte de lo que nos pide analizar ahora la autoridad son las operaciones entre partes relacionadas nacionales. Antes estaba más limitado este enfoque. Ahí yo les diría acérquense a sus asesores de precios de transferencia para confirmar las implicaciones que pueda tener esta nueva normatividad. Y solo cerrando este punto de pagos al extranjero, recordemos que se pueden emitir de forma mensual o de forma anualizada en enero de cada año respecto a los pagos del ejercicio anterior. En términos generales les diría, fíjense con estos puntos. Obviamente además hay puntos aplicables por industrias específicas, pero consideramos que ya solo tenemos un mes, entonces ahora sí que es tiempo de cerrar cálculos y tener información lista para llegar en tiempo a las declaraciones. De acuerdo, Uriel, muchas gracias. Bueno, creo que hasta ahorita hemos comentado los principales cambios. Sería importante designar, Uriel, ¿qué opinas? Un tiempo para preguntas y respuestas, que sí tenemos algunas y sí sería importante para irlos recomendando, ¿no? Estuvimos hablando de plazos, ¿no? Para presentación, las anuales, el DICI.
dictamen que este año se anticipa y es 15 de mayo, nos dicen, oye, ¿y el estudio de precios de transferencia? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cuándo lo debemos de cumplir? Como ya comentaba Uriel, tenemos incluso que en la DIM, ¿no? En el anexo 9, no solo partes relacionadas del extranjero, sino también nacionales, y el anexo 9 de la DIM este año vence el 15 de mayo del 2023. Evidentemente, para efectos de precio de transferencia debemos de contar el estudio para ello, y la propia declaración ya nos va pidiendo cierta información. Entonces, sí es importante contar con el estudio antes. El estudio no lo entregamos a la autoridad, sino, sin embargo, alimentamos información tanto en declaraciones informativas, ¿no? Otro tema que es importante a considerar es que tenemos también el tema de las informativas, ¿no? En materia de precios de transferencia, la local, la maestra de país por país. Si estamos obligados a presentar la informativa local, pues esta vence el 15 de mayo, ¿no? Y recuerden que, de este año, perdón, y recuerden que hasta el año pasado vencía hasta diciembre de 2022, ¿no? La maestra y la país por país siguen siendo, ¿no? Presentadas hasta diciembre del 2023. Y otro aspecto importante es, oye, ¿y quiénes no están obligados a tener precios de transferencia? Los que tienen ingresos para actividad empresarial menor a 13 millones de pesos, ¿no? Entonces, consideren ello y para ir trabajando con los equipos de precios para poder estar al día y cumplir con esta obligación, ¿no? Básicamente eso yo creo que sería importante, ¿no? En materia de precios de transferencia. Hay otra pregunta que dice, si en la declaración normal no excedo los ingresos para presentar la ISIF, pero en la complementaria sí los excedo, ¿estoy obligado a presentar el ISIF? No sé, si quieras comentar. De ahí, como tal, el supuesto que señala la norma son declaraciones normales. La autoridad no publicó una postura sobre este punto. Sí, tendremos que hacer una evaluación en específico, ¿no? Por el texto de ley dicen normales. Sí, pero las complementarias sustituyen los datos de las normales, ¿no? Entonces, sí habría que ver cada caso, pero yo te diría que normalmente si la autoridad ve que presentas una complementaria y excedes los ingresos, seguramente te va a requerir el pago, ¿no? Sí, Perdón, claro. del ISIF, ¿no, Uriel? Sí, lo vería de la misma forma. Ahora, otra pregunta, ¿no? Adicional que nos hacen, dice, ¿el tipo de determinación del costeo predeterminado es aceptado como deducción? ¿Se acuerdan que yo en un inicio les platicaba que ahora el costo me hace esa segregación, ¿no? Si es bases históricas o bases predeterminadas. Predeterminadas lo contemplan las disposiciones fiscales e inclusive el 79 del reglamento del código nos dice cómo podemos tomar esta deducción, ¿no? Establece los lineamientos y qué pasa si al final del año tenemos una diferencia versus lo real de más del 3%, si se acumula se puede deducir, ¿no? Entonces, yo les diría que tomen en cuenta esas disposiciones para poder deducirlo, ¿no? Ahora, aquí creo que podríamos responder varias preguntas a la vez que nos han estado haciendo, Uriel, sobre, oye, si yo voy a presentar dictamen fiscal o voy a presentar DICIF, ¿no? La declaración informativa sobre la situación fiscal, ¿presento estados financieros o no? ¿Presento conciliación contable fiscal o no? De los casos de uso que hemos estado trabajando con el aplicativo de la declaración, en el caso de ISIF y dictamen fiscal, no te pide estados financieros y tampoco te habilita el apartado de la conciliación. Ahí un poco como está secuencialmente la aplicación es primero llenas financieros y después conciliación contable fiscal. Entonces te elimina toda esa sección. Yo creo que también es importante el proceso, ¿no, Uriel? Porque volvemos como al 2019 cuando adjuntas el archivo dentro de la declaración, ¿no? Sí, de volvemos acuerdo. a este tema nuevamente, ¿no? Entonces sí hay que Sí. llenar el ISIF y luego ya presentamos la anual, ¿no? Sí, donde tenías como una declaración anual muy simplificada y toda la información se iba al ISIF y también según correspondiera. Exactamente, exactamente. Nos hacen otra pregunta que dice, si tengo que presentar declaración complementaria del 2021, ¿tengo que llenarla con este nuevo formato? En su caso, también debería llenar la información del comparativo del año anterior, por ejemplo, cifras del 2021 y 2020. Yo te diría que estamos hablando de normas de procedimiento y evidentemente tenemos que usar este nuevo formato. Sin embargo, lo que hemos visto nosotros es que cuando vamos a presentar esta declaración complementaria y ponemos que vamos a presentar a lo mejor el ejercicio 2020 y hacia atrás,
no nos solicita este comparativo de estados financieros, ¿no? Hasta el momento es como están las reglas. No sé si posteriormente, como hemos dicho, esto se ha estado cambiando y cambiando, ¿no? Constantemente, pero hasta ahora es como lo hemos, como lo habilita este aplicativo, ¿no? Otra pregunta dice, ¿deberíamos poner en notas las notas a los estados financieros o más bien sugieren las explicaciones a las variaciones significativas? No sé si Uriel les quieras platicar un poquito sobre este tema y hacer la aclaración. Sí, el planteamiento del SAT, como lo sabemos hasta ahora, es que son explicaciones respecto a los rubros, no especifican que sean las notas a los estados financieros. E incluso son, o sea, si nosotros pensamos en las notas de estados financieros, tienen una estructura específica que no necesariamente se relaciona con la estructura de la declaración anual. Y yo les diría, pensemos lo más análoga como las explicaciones que ya nos han solicitado anteriormente en dictamen, es decir, de variaciones por rubro. Correcto. Y las implicaciones que habría, ¿no? Yo creo que vale la pena tocar ese tema de esquemas reportables, ¿no, Uriel? Cuando nosotros estemos manifestando, que yo creo que eso es importante, ¿no? El tema de, oye, ¿qué diferencia hay entre una cifra financiera y una cifra fiscal? Y si es más del 20%, recuerden que es un supuesto de esquema reportable, ¿no? Entonces, ¿cómo estamos reportando realmente? Porque a lo mejor presentamos como que en otros, ¿no? Deducibles temporales y demás agrupamos, ir viendo la forma idónea de ir presentando este tipo de declaraciones, ¿no? Este tipo de conceptos, ¿no? No sé, ahí cómo opinas. Sí, sí, no, de acuerdo. Y como les comentaba, o sea, tengamos en mente estos temas nuevos de fiscalización que no ha visto el SAT. Esquemas reportables, razonabilidad, razón de negocios. Y también, o sea, veamos de la información presentable que estamos presentando cuál tiene variaciones significativas, ¿no? Que debería ser nuestro foco en la revisión financiera y también le llamará a usted la atención en caso de algún proceso de fiscalización. Siguiendo con las preguntas para no no ser reiterativos, a ver. En caso de persona moral, física, empresarial, basada en flujo de efectivos, ¿se pueden presentar estados financieros en ceros? Tendríamos ahí problemas, ¿no? De seguir avanzando, ¿no? En la declaración. Sí, sí, exacto. Yo no he tenido algún caso, pero lo revisamos para comentarlo en la sesión de mañana. Sí, que pareciera que habría problema, ¿no? Pero lo podemos revisar, ¿no? Sí. Están llegando más preguntas y se me está moviendo, una disculpa. ¿Qué otra más? Por ahí preguntaron del estado de flujos de efectivos, hay que Sí, preguntar comparativo como todos los demás estados financieros. Entonces, si no lo sí, claro. tenemos de 2021, hacerlo. Oh, Durante el proceso de llenado, ¿permite la plataforma continuar sin incluir notas? Sí, como ya sí, les sí, hemos sí. platicado, ¿no? Sí es factible, no hay reglas todavía para el llenado, sino la explicación escueta que ha dado el SAT, ¿no? Donde cuando se considere conveniente aclarar algo, se debe de incorporar, ¿no? Sí. Lo que Mm. no permite es avanzar si tenemos errores, ¿no? Bueno, no errores, sino suelta información por llenar. Entonces, para poder avanzar con cada uno de los apartados, tenemos que tener información O si hay completa. inconsistencias, ¿no? Que no cheque Ajá. algo, ¿no? De algún apartado, Sí, ¿no? exacto. Posterior, ¿no? Sí. ¿Qué más? ¿Qué más, otra pregunta que puedas hacer, Gabriel? Seguimiento. Del tema de pérdidas fiscales, lo que hemos detectado es lo que decía, ¿no? Que no se actualiza la información. Habría que revisar, habría que ver cuándo se presentaron las complementarias. Y lo que hemos también solucionado es presentando algunas complementarias donde se reflejen adecuadamente las pérdidas, ¿no? O si no, presentar algún caso de aclaración, ¿no, Uriel? Sí. Sí, en años pasados los casos de aclaración sí han funcionado. Entonces, explorar esa alternativa o, como comentas, tener certeza que las pérdidas fiscales se reflejan en años anteriores. Recordemos que ese era un error típico
ejercicios pasados donde no se había manifestado la pérdida, entonces no se jalaba la información. Por ahí hay otra pregunta que si hay una prórroga abril. No hay prórroga abril, con base en el artículo 12, se desfasa al 3 de abril el vencimiento del artículo 12 del Código Fiscal, se desfasa al 3 de abril el vencimiento de la declaración. Entonces, solo considerar si hubo una prórroga en declaraciones informativas, al parecer por fallas en los aplicativos del SAT. Si no mal recuerdo la fecha de la prórroga es el 15 de marzo, pero es una historia distinta, ¿no? La declaración anual. Al momento no hay prórrogas de la declaración y consideremos que el SAT ahí sí ha sido súper estricto. Recordemos que en año de pandemia vencieron en plazo normal, entonces yo les diría no esperemos prórrogas por el cambio de este aplicativo. Un cataclismo, ¿no? De que se le caigan los sistemas al SAT. También preguntaban si los estados financieros se generan en PDF, o se generan en Excel, una vez que presentan la declaración. Y Dice, en la conciliación contable fiscal debemos incluir el monto de las notas de crédito, porque en realidad ya están incluidas desde la utilidad neta, ¿no? Evidentemente sí ya están dentro de la utilidad neta, pero hay que revisar si dentro de los conceptos que debo segregar de deducciones ponemos el dato ahí o no, ¿no? Sino que las sí, deducciones estén realmente segregadas. Pero sí, si estamos en una conciliación y si son deducibles, no deben de incorporarse, salvo que estemos en el tema de temporalidad, ¿no? De un año para otro, y si le damos exacto. al efecto. Recuerden que hay unas reglas ahí, ¿no? En reglamento. El reglamento de ISR. Salvo que estemos en esos supuestos, pero yo te diría, si son las notas de crédito del ejercicio, lo estás tomando en tu cálculo, pues evidentemente ya dentro de la conciliación no es una partida que tenga este efecto de temporalidad, salvo el supuesto que acabamos de indicar, ¿no? Pero bueno, igual la visualización de los estados financieros han sido una pregunta recurrente, ¿no? ¿No, Uriel? Sí, sí, de estados financieros, como les comento, una vez que se presenta la declaración, te los genera en Excel, ¿no? O sea, te genera en Excel con estados financieros, no los incluye como parte del PDF de la declaración. Otra pregunta que nos hacen, dicen, los ingresos del extranjero que se acumulan hasta la presentación de la declaración anual, ¿juegan para el cálculo del coeficiente de utilidad del siguiente ejercicio? Los ingresos del extranjero únicamente no forman parte de los ingresos de pagos provisionales si es que, si es que ya nos hicieron alguna retención de impuestos, es cuando nosotros no tenemos la obligación de incorporarlos, ¿no? Ahora bien, para el cálculo del coeficiente de utilidad, pues tenemos que sí incluir los ingresos, ¿no? Porque son el total de ingresos acumulables, ¿no? Para determinar estos ingresos nominales y poder determinar este coeficiente de utilidad, ¿no? Uriel, no sé si quieres responder un par de preguntas más antes de que tengas que retirar, por favor. Sí. Si tenemos que realizar complementarias de los pagos provisionales y CFDIs de retenciones por pagos al extranjero, ¿no existe problema posterior al 31 del 2023? Necesitamos que presentar. No sé si me escuchas. Perdón. Sí, Sí, perdón. Ya sé que estaba buscando la pregunta. Tenemos que realizar ok. complementarios en los pagos provisionales y CFDIs de retención. No existe problema en hacerlos con posterioridad al. Ahí pensemos, sigue existiendo a nivel de ley del ISR la disposición que nos establece que debemos de cumplir los requisitos de las deducciones a más tardar en la presentación de la declaración anual. La postura de las autoridades fiscales es que los CFDIs deben corresponder a la fecha de los CFDIs, debe corresponder al ejercicio en el que tengan efectos fiscales. Correcciones de pagos provisionales sí se podrían hacer. Donde veo un poco de riesgo es en el tema de CFDIs de pagos al extranjero, que en principio el requisito de la deducción concluyó el 31 o se debió haber cumplido más tarde el 31 de enero. Aquí Prodecon ha dicho en varios criterios que la emisión de CFDIs o la fecha de emisión de CFDIs no debiera ser una causal para rechazar la deducción, pero sí podríamos tener una postura diferente a las autoridades fiscales.
Bueno, creo que todas las preguntas van de la mano. Nada más nos piden, Uriel, que si aclaras lo de los estados financieros, lo del Excel, lo que comentaste. Pues esa última pregunta, ¿no? Se presenta la declaración y ya cuando tú descargas la declaración, los estados financieros te los descargan en un archivo de Excel. Perfecto. Pues muchas gracias, Uriel. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Seguimos revisando, tenemos más de 40 preguntas. Queremos que los fuimos agrupando por temas y demos contestación. En caso contrario, los contactaremos para darles una respuesta puntual a sus comentarios. Y no olviden acompañarnos el día de mañana. Tenemos la sesión 2, ¿no? Donde platicaremos también más a detalle sobre el tema de qué debemos de considerar dentro de los cálculos anuales, ¿no? Dentro de estas obligaciones, ese repaso, ese checklist, ¿no? Del cumplimiento que tenemos que dar a nuestras obligaciones fiscales, ¿no? Entonces, muchas gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Agradecemos su preferencia y seguimos en contacto.